Hello everyone. Hola a todo el mundo. My name is Robert Kasumovic Me llamo and Robert I come Kasumic. from Serbia. Vengo de I Serbia. live in a small city in the southeast of Vivo en Serbia una called Niš. ciudad pequeña en el I sudeste de work as Serbia a llamada pharmacist, Niš. Trabajo but como also farmacéutico, I'm a member of the pero también soy editorial miembro board of the del consejo portal editorial called Machina. de un portal que se llama Machina And I am a member of y soy NGO miembro organization de called una Roma ONG Forum of que se Serbia. llama As a Roma member Forum of Serbia, of el foro that romaní de Serbia. organization, Como miembro de esta I organización, am active on a few projects, and trabajo en diversos some proyectos of de those campo. are a project called Political Algunos Education of Roma, de ellos son, por and ejemplo, la another educación project política that I de am los romaní, working on y otro is proyecto en el que trabajo organizing es secondary la raw material organización collectors. That is de los recolectores job de that materias primas probably secundarias. 80% of Es Roma are doing in que es un the trabajo al que region se of dedican Balkan. I will talk aproximadamente el about 80% that de los a little gitanos bit en la región later. de los Balcanes. Entraré en detalles sobre este tema I would luego. like to thank Me the gustaría organizers dar las of gracias a los this event, organizadores of all de este participants. seminario, también a los I would like to participantes, thank y me my dear gustaría friends dar from las gracias a Spain mis queridos amigos for de España. giving me that honor to present the Muchas problems gracias por of darme la oportunidad de Roma presentar people los in the problemas Balkan de la region, población romaní and de la región de los Balcanes. I think it's really important Y creo to que es muy importante continue all of our activities as much seguir as we con can todas in order nuestras to help actividades, sea como our sea, community, and not just para Roma seguir community, but ayudando the a community nuestras around us. comunidades, no solo a la And comunidad romaní, sino a I todas las hope that comunidades. next year Y the conditions espero are gonna be que el much año que better viene and las we condiciones could be sean together mejores again. y podamos Right. vernos de manera So presencial de nuevo. my topic is El tema de mi needs and conferencia priorities es of necesidades y Roma in the prioridades Balkan region. de los romaníes en la región I de would los say that the Balcanes. political situation is pretty Y yo similar diría in que, bueno, all la situación Balkan política es muy countries. parecida en todos los países de los All Balcanes. Roma are living in a pretty Toda la similar población conditions in romaní all of the vive en unas countries condiciones in the Balkan region, similares and there are en no esta región de los significant Balcanes. No hay differences diferencias in their lives and in the significativas problems that ni en las vidas ni en los something that problemas a los que se is enfrentan. their characteristic. So No creo que haya nada característico de algún number país one en concreto. problem El for problema all the número uno, Roma el in the más Balkan importante region, para todos los gitanos de los Balcanes, the one that fears me the most, el is the que a mí problem más me of preocupa con unemployment. diferencia, es el problema del paro. So there is a huge percent of Roma in the Balkan region Hay that un couldn't get a porcentaje job. altísimo 60% de of población gitana en that la is región de los official Balcanes que no data is that pueden conseguir 60% of all trabajo. Roma in Los datos Serbia oficiales hablan de un are unemployed, 60% en and I would Serbia, say that pero in yo diría reality que that en la percent realidad is ese even bigger. I porcentaje would say es probably más more than alto. 70% Diría que es of all mayor Roma del in the Serbia are 70%, unemployed, and es the decir, más del situation in all 70% of de other toda la población neighboring romaní de Serbia countries está is en el paro, pretty y en los pretty países same. vecinos prácticamente es la misma situación. I would just say that I will give you one example. So there is Les a daré un Roma settlement ejemplo. that is Hay un really close to the place I live, asentamiento and romaní that muy Roma cerca de donde settlement vivo, y este has asentamiento around 1,000 tiene residents, sobre and 1000 just 2 of residentes, them y have a solo 2 de ellos job. tienen So you can un see trabajo how big estándar, un the trabajo percentage of en condiciones unemployed Roma normales. Ya podéis actually ver is. el So it doesn't porcentaje matter pretty much if you are de la población que high está en paro. educated No or you don't importa have si education at uno all. tiene mucha educación o If you are poca Roma, o you will have ninguna. a Si very uno es gitano, big problem to find a job tiene in un Serbia. gran problema para encontrar trabajo en Number one, the Serbia. reason for that is just a El simple motivo discrimination. principal para Like esto es the simplemente la employers just discriminación. don't want to give job Los to the Roma people. empresarios no quieren contratar gitanos.
it's really dangerous thing because it's something that Y esto you es can't change so realmente fast. muy peligroso Discrimination is y something muy that you malo need porque no to se puede work, cambiar rápido. La that all the country and discriminación our no se cambia government del día a la actually mañana. Hay que should be trabajarla desde el gobierno y el gobierno tendría que involved in tomar that, but they medidas, don't show any interest pero in no dealing with muestran these ningún problems, interés en and solucionar estos problemas. majority of problems that Y Roma people actually have la are mayoría de los gonna be problemas de la población from romaní actually consequence of this one, and son that una is big consecuencia de percent of esto, en unemployed Roma. primer lugar, y es We el also alto have porcentaje de desempleo que mostramos. significant problems También in the field tenemos of problemas education. I significativos will talk en la about that a educación. little bit later. Voy a hablar un poco de I will este just say that ahora luego, les daré más detalles, 44% of pero me gustaría decir ahora mismo Roma que girls that are 44% attending de middle school las are chicas leaving that romaníes school because of abandonan la some primaria. traditional Al final de la reasons, primaria of abandonan, or unas por they just don't finish motivos their education tradicionales o to the porque end, no so they are pretty much acaban su uneducated educación. Por lo tanto, persons, and son will have personas even sin more educación que problems todavía van a tener más when they have to problemas find a la like hora a job. de encontrar un trabajo. Another one really important Otra thing when it comes cuestión to importante employment of Roma cuando is hablamos del empleo para la población our romaní secondary raw material collectors. Like es 80% también of como all Roma in los Serbia are recolectores working de materias primas as a secondary secundarias. raw Como he dicho material antes, tenemos a collectors. un 80% de la población They are romaní de Serbia working trabajando as como recolectores de let's materias say primas as a part of secundarias. recycling industry of Esto Serbia. forma parte de la industria del reciclaje de Serbia, Pretty esta much actividad. all Y recycling industry of Serbia is in the hands casi of toda private la owners, industria de so our reciclaje de country Serbia don't have pertenece a empresas any privadas. like percent En of nuestro our país recycling no industry, and those hay private un owners porcentaje de are industria de not doing reciclaje enough to support nacional, secondary raw material sino collectors. que And I tenemos would solo say las that empresas secondary privadas raw que no material ayudan mucho a collectors los are recolectores de providing them materias with primas 80% of secundarias, que son los material que les that proveen they del will recycle 80% de la materia que in those necesitan recycling para el companies. reciclaje en So sus plantas. there is no secondary raw material collectors that are working No as a part hay of these recolectores de materias recycling primas secundarias companies. que trabajen They are como working parte basically in de a esta black empresa, es market decir, no by están providing them with contractados, those materials, trabajan en and they mercado don't have negro, pretty much les nothing proveen de estos with those materiales companies, y except no that they are tienen paying them nada, really small amount of money ningún in reconocimiento order de to estas get them empresas these más que una raw paga materials so mínima, they les can work. pagan mínimamente por And los you have materiales que les llevan. 80% of all Roma in Nos Serbia. encontramos, por lo tanto, They el are working every 80% day de la on the población street, romaní and de the Serbia que data, the trabajan a official data diario en is las that calles. if you're a secondary Y raw material collector in Serbia si uno and you se work dedica all a day, recoger you materia can prima earn secundaria between en 5 la or calle maybe durante 8 todo el día, euros está a day. estimado por un So estudio que se ganan entre that 5 y is 8 how much euros they are al paid día. from this Esto es lo recycling que se les industry, paga and they don't have por parte de any estas industrias de reciclaje any y no tienen they are not seen as no tienen workers. They are seen ningún as derecho somebody who doesn't como work, because trabajadores, on a porque legal no son from the trabajadores, no legal point están of view, they are not contratados working por estas for empresas. Desde el anybody, punto de because they are vista not legal, employed by those no tienen derecho a recycling nada, companies. So that is porque a como he dicho, huge estas empresas problem no in les hacen Serbia, ningún and contrato. Esto es un problema the big enorme en part of my Serbia. personal work goes there, Y because gran parte de mi trabajo I personal think lo there is dedico like a esto, for a 4 este tema. years I'm trying to Durante organize 4 those años, llevo secondary raw 4 años materials intentando organizar collectors a estos in a recolectores de union, materias and I primas think that that is secundarias just y the crear only una way especie de we sindicato can entre ellos, porque yo creo que es la deal with única that, or that is just manera the only way we can try to en la ask the que country or podemos ask the recycling intentar industry
pedir o exigir al país y a la industria de reciclaje que reconozcan a estos recolectores y que los contraten o les den un empleo en estas empresas de reciclaje. The second really big and important problem El segundo gran problema en importancia que tenemos para la población romaní en los Balcanes, y el más obvio, es el problema de la vivienda. En todos los países balcánicos, y no solo en los países de los Balcanes, sino en casi toda Europa, tenemos que los romaní viven en una especie de asentamientos. Muchas veces esas fotos de los asentamientos son normalmente muy tristes. Y no ha cambiado nada en los últimos años. La situación sigue igual, ni siquiera en Serbia, ni en los otros países de los Balcanes tampoco. En Serbia, la mayoría de la población romaní viven en unos 600 de estos asentamientos que tienen unas condiciones muy malas, y esto es prácticamente igual en todos los países balcánicos. Diría que los datos oficiales son que un 43% de todos estos asentamientos gitanos no tienen ninguna infraestructura moderna de la vida estándar. 10% de ellos no tienen electricidad y un 30% no tienen agua corriente. Así que esos datos ya nos muestran la seriedad de la situación de esos asentamientos romaníes que están en condiciones tan malas. Creo que nuestros gobiernos y nuestros países no están haciendo nada para solucionar estos problemas. Y el motivo principal de todo esto es que estos asentamientos no son legales, por lo tanto, no tienen como ni documentos que les reconozcan sus viviendas, ni nada parecido en estos asentamientos. No hay nada de esto en los asentamientos, por lo tanto, que tenemos, por ejemplo, estos asentamientos que no tienen ni electricidad, y cuando vamos a las autoridades a protestar dicen que no pueden hacer nada porque el asentamiento no es legal. Y yo diría que hay algunos asentamientos que ya llevan 60 o 70 años y todavía se les trata como asentamientos ilegales. Así que son problemas de burocracia, y el enfoque de nuestros gobiernos a estos problemas dicen que no hay solución para estos problemas burocráticos. Dicen, no tenemos derecho a solucionar estos problemas porque no tenemos derecho legal a hacerlo. Y este problema yo diría que se ha agravado en los últimos 10 años en la región de los Balcanes, y es que nuestros países están vendiendo, se ve una tendencia a la venta de esos territorios donde vive la población gitana, y esto los venden a inversores privados. Ahora mismo tenemos muchísimos problemas de desahucios, y esto es un problema tremendo para la población romaní. Tienen miedo de que los desahucien porque si ahora, por ejemplo, en la tierra donde están asentados, esta tierra es de un inversor privado y quiere construir ahí, por ejemplo, un centro comercial o cualquier cosa, normalmente es algo así grande,
Pues yo diría que probablemente la mayoría de la población romaní en la región de los Balcanes que viven en estos asentamientos en condiciones infrahumanas viven con miedo al desahucio constante, pensando que van a desahuciar y a tirar a todos los que viven en el asentamiento y que se van a ver incluso en peores condiciones de las que tienen. Así que este es un problema muy obvio y terrible. Si uno viene a cualquiera de los países de los Balcanes, puede ver cómo vive la población romaní y puede ver de primera mano estos problemas. Y verá que nadie está intentando encontrar soluciones. Yo diría que no sé cómo vamos a solucionar estos problemas porque nuestros gobiernos no tienen ninguna intención de solucionarlos ni están tomando ninguna iniciativa para solucionarlos, y eso lo sé. Así que este es un segundo problema que tiene la comunidad romaní en los Balcanes, pero bueno, yo creo que este problema es de toda Europa porque yo he visto asentamientos similares en la Unión Europea, en Rumanía, en Eslovaquia y en otros países de la Unión Europea. El tercer problema, que también es muy importante si pensamos a largo plazo, es el problema de la educación. Si queremos solucionar los problemas de una comunidad a largo plazo, tenemos que hablar de la educación. La comunidad romaní en nuestra región tiene muchos problemas con respecto a la educación. Y creo que son consecuencia de todos los problemas también que he mencionado anteriormente, porque si uno no tiene un trabajo, es muy difícil pagar la educación de los hijos porque no tiene dinero uno. Y diría que la educación en Serbia y en los países de los Balcanes no es barata, al contrario, es bastante cara. También otro gran problema en el área de la educación es que no hay escuelas cerca de los asentamientos gitanos porque están segregados y las construyen en territorios que están lejos. Y por lo tanto, además, si desahucian a la población gitana del asentamiento, todavía se quedan más lejos de la escuela de lo que estaban antes. Otro problema es que debido a la falta de emancipación y a la segregación de la población gitana en general en los Balcanes, tenemos problemas por nuestro enfoque tradicional. También tenemos todos los romaníes que son más tradicionales, no ven la educación como algo tan importante para sus hijos y muchas veces no apoyan la educación de sus hijos. Y esto es algo problemático, la verdad, porque es muy difícil conseguir un trabajo más tarde si uno no tiene una educación. Y si uno no tiene nada de educación, va a ser 3 veces más difícil todavía. Así que uno no tiene ninguna esperanza de encontrar un trabajo estándar o bien pagado para poder mantener a su familia. No va a poder pagar ni la escuela de sus hijos. Creo que estos 3 problemas son los más urgentes, que necesitan una acción
urgente por parte de los gobiernos. Desde 2005 a 2015, la mayoría de los países balcánicos formaron parte de un proyecto que se llamaba la inclusión de la población gitana. Esto estuvo financiado por la Unión Europea y durante ese tiempo se consiguieron algunas mejoras, como la educación, por ejemplo, porque nuestros gobiernos nos dieron algo así como algo que se llama discriminación positiva y por lo tanto la población romaní podía ir a la escuela y no pagar los libros y había becas y con esas becas podían asistir al colegio sin tener que pedir dinero a las familias, que esto es muy importante porque un porcentaje de la educación de la población gitana en ese tiempo se mejoró mucho, esto hay que decirlo, pero después de 2015 la mayoría de estas medidas no siguen en vigor y la situación retrocedió a como estaba antes. Creo que esas medidas de ese tiempo, del 2005 al 2015, y en esa década de la emancipación de la población romaní, creo que deberían restaurarlas y deberían llevarlas a cabo todas estas iniciativas, las instituciones, las escuelas y el Estado, de nuevo, para mejorar la vida de la población gitana en los Balcanes. Necesitamos mucha más implicación política, necesitamos mucha más voluntad política por parte de los gobiernos para solucionar los problemas de nuestra comunidad. Por desgracia, siempre somos víctimas de otros problemas más urgentes. Ahora tenemos el COVID, por ejemplo, y claro, de alguna manera la población romaní se le vuelve a dejar apartada detrás. Hay problemas siempre que son más considerados como más importantes. Y la situación que tenemos ahora con el COVID es algo nuevo para la comunidad romaní de los Balcanes, porque yo digo, si uno vive en un asentamiento que no es legal en Serbia y en otros países de los Balcanes también, uno está en un peligro constante de enfermedades infecciosas, porque la situación de los asentamientos es muy mala. Por lo tanto, esto de la pandemia no es nuevo para la población romaní, es algo con lo que vivíamos ya antes del COVID. Bueno, esto ha sido brevemente la descripción de los tres problemas que yo encuentro más importantes y que necesitan una acción inmediata para la población romaní de los Balcanes: empleo, vivienda y educación. Me gustaría dar las gracias de nuevo a los organizadores y a los participantes del evento y desde luego si tienen cualquier pregunta la intentaré contestar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Robert por su fantástico vídeo. Si hay alguna pregunta, sí, vemos que José Luis tiene la mano levantada. Adelante, José Luis.
Buenas tardes, Robert. Un saludo y muchísimas gracias por esa intervención tan magnífica. Tengo una pregunta porque me ha llamado mucho la atención que has estado todo el tiempo mencionando al conjunto de países que están en la península balcánica. De hecho, tu intervención es sobre los Balcanes, no solo sobre Serbia. Y me ha llamado la atención porque algunos países de los Balcanes, como Bulgaria, Grecia, Rumanía, son de la Unión Europea y reciben mucho dinero para estas cosas, para la vivienda, para la educación, para el empleo, etcétera, para la salud. Fíjate, existe realmente, porque me ha dado la impresión de que a pesar de ello, es como si los Balcanes todos por igual estuvieran en la misma situación, a pesar de que Serbia no tiene ayudas europeas ahora, pero Rumanía y Bulgaria y Grecia sí. ¿Eso se nota de alguna manera? ¿De verdad se está notando? Yes, first, Sí. hello everyone again. Primero que nada, hola a todos de nuevo. Agradecer a mis hermanos españoles por invitarme para participar en este seminario. Espero que el año que viene sea todo mejor y podamos reunirnos en persona. Voy a intentar contestar a su pregunta, la pregunta de José Luis. Bueno, creo que esa es una forma muy simple de ponerlo. Tenemos la Unión Europea, que tiene dinero para financiar en algunos países, y me gustaría decir que incluso en Serbia y otros países que no son parte de la Unión Europea reciben dinero de la Unión Europea cuando estamos hablando de estos problemas. Y ese dinero no va, desde luego, a la comunidad romaní en absoluto. Desaparece en los entresijos de la burocracia, porque los gitanos de nuestro país y de los otros países balcánicos, de los Balcanes, tenemos tantísimos problemas burocráticos. Todo se queda a nivel burocrático, porque en ese nivel es el que dicen, sí, necesitamos documentos para mejorar las cosas, por ejemplo, de la población gitana en Serbia. Hacen ellos sus informes, los mandan a la Unión Europea, pero la realidad no tiene nada que ver. No hacen nada para resolver esos problemas. Esa es la realidad. Voy a decir una cosa más, me gustaría añadir. La mayoría del dinero que llega de la Unión Europea a los países que no son parte de la Unión Europea, pero que están, por ejemplo, en las fronteras de la Unión Europea, ese dinero, esa financiación, viene principalmente para mantener a la población romaní en esos países, porque tienen miedo de las migraciones romaníes, por ejemplo, Alemania, Francia. Todos esos países de la Unión Europea temen esto, y la mayoría del dinero que se manda a Serbia, a Bosnia, a Bulgaria, lo que se hace es se mandan ese dinero para mantener a la población romaní en esos países y evitar migraciones romaníes a otros países de la Unión Europea. Sí, Robert, hay una pregunta que han dejado en el escritorio para ti, concretamente José Alfredo te pregunta ¿cuántos gitanos vivís en Serbia? ¿Qué número aproximadamente? Y si tenéis estructuras gitanas para poder denunciar estas situaciones. Los datos oficiales dicen que tenemos 150.000 en Serbia, pero oficialmente sabemos que hay 500.000 de romaníes en Serbia.
Pero cuando hablamos de Serbia, por ejemplo, no tenemos ningún político romaní en el Parlamento, no tenemos ningún partido político en el Parlamento. Esta forma legal para hablar de los problemas del pueblo romaní es muy difícil en Serbia. No tenemos. Es muy difícil llegar al nivel institucional y es muy difícil luchar por la integración romaní o por lo menos, aunque sea presentar unas propuestas de los mismos gitanos a los políticos de nuestro país. Este es un problema terrible para nosotros. Nuestra organización, Roma Folk of Serbia, los pueblos romaní de Serbia, funciona un poco como todas las ONGs. Entonces, a veces sí que podemos, ¿no? Rosa Luxemburg Foundation es una fundación alemana que son los que nos proveen de fondos principalmente, son nuestros principales donantes. La mayoría de cosas que hacemos no tenemos financiación del gobierno, solo un porcentaje muy pequeño de algo que se da a algunas ONGs. Esas ONG que están cercanas al gobierno sí que reciben algo, pero nunca les plantean los problemas reales ni les dicen las cosas que no quieren oír. Ya sabéis, me entendéis, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, verdad? Tienen unos poquitos de fondos, les dan unos poquitos fondos y les callan la boca, hablando así rápido. No llegan esos fondos nunca a la comunidad romaní. Hay problemas muy graves, de verdad, aquí y no hay nadie que los solucione. Para nuestro país, para nuestro gobierno, ya os digo, todo lo que intentan es mantener todo a nivel burocrático, porque este es el sitio más fácil para ellos, es donde están más cómodos. Y la imagen que ofrecen es totalmente diferente de la realidad. Me gustaría decir que voy a intentar daros algo. Lo que yo quería es, por lo menos, que en mi presentación os hicierais una idea de lo que hay. La mayoría de mi trabajo tiene que ver con los derechos de los trabajadores nuestros. He intentado hacer un sindicato de todos los gitanos que, como he dicho, que trabajan recogiendo materias primas secundarias, un sindicato de todos ellos en Serbia. Hay un sindicato en Serbia que tiene muchísimos problemas, pero lo que conseguimos el año pasado es hacer ese sindicato, esa unión de que los recoge en materia prima secundaria, y una de los sindicatos más representativos de mi país nos aceptó, y para nosotros es un gran paso porque de esa manera podemos intentar hacer cambios que eviten que estos recogedores de materias primas secundarias, que lo que queremos es que los traten como trabajadores de esas empresas, no como nadie sin derechos de ningún tipo. Entonces, estamos intentando ir por esta vía y hacer que sea oficial y solucionar de esta manera ese tipo de problemas. Tú eres farmacéutico y estás trabajando. You are a pharmacist and you are working at a chemist. Ayer te vimos en tu farmacia. Yesterday we saw you there. ¿Eres un ejemplo único o hay muchos gitanos como tú? Estoy muy preocupado por la situación de Serbia. Tiene razón. Sí, yo soy farmacéutico. Ahora mismo tendría que estar en una reunión del sindicato, pero me han dado la tarde libre para poder estar con vosotros porque creía que también era importante.
y quería responder a vuestras preguntas ahora mismo. Sí, trabajo todos los días en la farmacia. Me gustaría, si puedo, decir una cosa que quería para conectar con nuestros compañeros de Hungría que estaban hablando antes. Estoy muy interesado en tener contacto con otras personas y con la gente que está participando en este seminario. Me gustaría que tuviéramos mucho más contacto, yo no sé, en las redes sociales, en Facebook o en cualquier otra cosa de estas, porque creo que es súper importante que nos comuniquemos unos con otros para poder intercambiar información, por lo menos sobre las cosas que estamos haciendo en nuestros países, para intercambiar información. Me gustaría decir también que mi organización está haciendo publicaciones también. Publicamos, dejad que os enseñe. ¿Veis? Hemos publicado algunos libros que tenemos una serie de trabajos de investigación, todos relacionados con el mundo gitano, y es interesante saber mucho para los romaníes es muy importante tener este acceso a esta información y puede ser esto una buena fuente. Si alguien quiere saber más sobre todas estas cosas, por favor, poneros en contacto conmigo. Os puedo mandar información de estos libros que tenemos y de todo. Robert, ¿podríamos decir que en lo laboral tú eres la excepción? Eso es lo que yo le he preguntado, que no me ha escuchado de la farmacia, si eres el único o hay más gitanos como tú con preparación. No. No, no es común en absoluto. Tenemos muy pocos gitanos que alcancen la educación superior o incluso que acaben la secundaria. La mayoría de los romaníes y mis amigos lo único que intentan es emigrar, irse a otros países como Alemania o Austria o cualquier otro país donde es mucho más fácil encontrar trabajo y las condiciones laborales son mucho mejores, los sueldos mejores. Así que no es común para nada. Creo que se pueden contar con los dedos de una mano cuántos jóvenes romaníes en Serbia trabajan como yo trabajo. Y también quería decir que, bueno, yo hago otras cosas que tienen que ver más con el aspecto cultural, que no son comunes para los gitanos también. Yo tengo una heavy metal band aquí en Serbia y cantamos en inglés y todo eso. Y bueno, sí, vamos a ver. No es común aquí en Serbia que los gitanos hagan cosas de la vida pública o que tengan un trabajo, por ejemplo, en una institución pública o algo así, por desgracia, desde luego. Pero quería decir una vez más, muchísimas gracias una vez más por invitarnos. Espero de verdad que estemos mucho más en contacto en el futuro, que nos podamos ver y que podamos intercambiar información sobre todo el trabajo que podemos hacer juntos. Sí, Robert, Jorge quería hacerte una pregunta también. Jorge Nedit, de Argentina. Perfecto. Bueno, le quería preguntar, primero agradecerle a Robert su ponencia y la información, y yo le decía que yo tengo apellido serbio también, porque mis antepasados, si bien estuvieron esclavizados en Rumania, después, cuando migraron de allí, pasaron por Serbia y de allí vinieron para la Argentina. Y le preguntaba, qué paradójico, porque él es el único profesional, o al menos no conoce otro, pero hay un movimiento cultural fuerte, porque él mostró unos libros de autores gitanos, entonces quería saber si hay escritores gitanos que no necesariamente tienen que pasar por una universidad. Si el movimiento cultural
en Serbia es importante, si hay poetas, escritores, pintores, porque yo entendía que había un movimiento cultural importante en Serbia. Yes, we have Sí, poets, we have writers. tenemos poetas, tenemos escritores, tenemos también pintores en Serbia. Por desgracia, no están agrupados, como si dijéramos, tenemos un escenario cultural romaní conjunto en Serbia. No es una situación homogénica. Tenemos de todo, sí. Tenemos gentes que están trabajando y haciendo cosas maravillosas en el campo de la cultura y están haciendo libros muy interesantes. Tenemos un pintor, unos pintores también con mucho éxito aquí en Serbia. Sí, 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 tenemos todo este ambiente aquí en Serbia.